Bueno, rápidamente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto ayer. Teníamos que la máquina sincrónica, este esquema elemental que estamos viendo, tiene un inductor y un inducido, donde el inductor, en este caso que está dibujado, que es el caso más general, está en el rotor de la máquina, es decir, los polos están en el rotor de la máquina. El inductor está accionado por una máquina motriz, o máquina impulsora, que se suele llamar también así de esa manera, que en donde esa máquina puede ser una turbina de vapor, puede ser una turbina de gas, puede ser una turbina hidráulica, o también puede ser un motor de explosión, o sea, un motor diésel, en el caso de los grupos electrógenos. Ese inductor, digamos, estaría alimentado o excitado, su arrollamiento, que puede ser arrollamiento de campo o arrollamiento de excitación, con una corriente continua. Por ahí van a encontrar ustedes, por ejemplo, en algunos ingenios azucareros, hoy en día ya no se usa eso, pero la excitatriz, o digamos, o sea, el elemento que va a dar la tensión de excitación y por ende la corriente de excitación para formar o para establecer el campo magnético en el inductor, es una corriente continua, como hemos dicho, o sea, se va a crear un campo continuo, y eso se lo hacía a través de un generador de corriente continua que iba acoplado al eje, acá, de la máquina. O sea, la máquina motriz ponía en movimiento el inductor y ponía en movimiento la excitatriz dinámica, que era, se denominaba de esa manera, y normalmente era un generador de corriente continua con arrollamiento de excitación con PON, que tenía la característica de mantener la tensión en bornes, ese generador prácticamente constante. Ya no se usa ese sistema, lo que se usa ahora es se toma corriente del inducido y se toma una tensión trifásica y se alimenta un rectificador trifásico. Y a la salida de ese rectificador trifásico voy a través de un conjunto de anillos, voy a alimentar el arrollamiento inductor. O sea que hay una realimentación, o sea, tomo corriente alterna e introduzco una corriente continua. Tomo corriente alterna a 50 Hz. Esto es lo que se llama excitatriz principal. Y de acuerdo a lo que está dibujado acá, habíamos dicho que estaba, podríamos decir, de un modo generador, de tal modo que acá estaría alimentando una red eléctrica que la denominamos RST. Acá esta máquina, de acuerdo a como estamos viendo, pertenece a la forma básica 1, observamos acá un entrehierro constante, no necesariamente tiene que ser el entrehierro constante, ya vamos a ver eso. Y lo que hace el servicio, al funcionamiento, las máquinas sincrónicas pueden trabajar como generador o como motor sincrónico. Normalmente el uso es como generador, pero también se está usando como motor, que ya lo vamos a ver y lo vamos a explicar oportunamente. Todas las centrales eléctricas, ya sean térmicas o hidráulicas o nucleares, que de última una central nuclear es una central térmica. La única diferencia es que el vapor, en lugar de producirlo con una caldera o con un generador de vapor, lo produzco con un reactor nuclear. Pero es una central térmica, al fin. Y todas las centrales tienen máquinas sincrónicas funcionando como generador, o sea, las centrales convencionales. Las centrales, por ejemplo, eléctricas ahora,
digamos, con aspas que están accionadas por el viento, o sea, con energía eólica, se está utilizando la máquina asincrónica como generador. Pero ya vamos a ver eso. Eso todavía no lo vamos a tocar por el momento. En lo que hace a los arrollamientos de esta máquina, ya sea de inductor o de inducido, el arrollamiento de campo o de excitación, está en el inductor. Y lo que normalmente está en el rotor de la máquina. Y en el estator de la máquina tendríamos arrollamientos polifásicos, en donde va a ser el arrollamiento inducido, en donde se van a inducir las tensiones. Acá aparece sombreada ya y recuadrada esta parte, es lo que sería el rectificador polifásico, donde se conecta directamente con el arrollamiento de campo. Veíamos también que el número de vueltas estaba dado por la ecuación n igual a 60 por F sobre P'. P' es el número de pares de polo, donde esto varía en números enteros, sin, o sea, que no sea igual a 0, y desde 1 en adelante, o sea, P' igual a 1, 2, 3, 4, o sea, no puede haber 1,5 polos, pues 1 pues 2, tampoco puede valer 0 porque tiene que 0 polos. F sería la frecuencia. Entonces, el número de pares de polo es un número fijo, es constante. Si P' vale 1, si para una frecuencia de 50 Hz, N vale 60 por 50, 3000. Si P' vale 2, dos pares de polo, es decir, 4 polos de la máquina, 60 por 50, 3000 dividido 2, 1500. O sea que a medida que aumenta el número de pares de polo, el número de vueltas disminuye. Por lo tanto, estas máquinas, cuando yo las acciono con la máquina impulsora, las tengo que llevar a lo que se denomina la velocidad sincrónica o velocidad de sincronismo. Entonces, si yo tengo que el número de pares de polo es una constante, observamos que el número de vueltas, 60 sobre P' va a ser otra constante, el número de vueltas va a ser directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, cuando la frecuencia, el frecuencímetro que yo tenga ahí en mi central eléctrica, en el tablero, me marque 50 Hz, significa que mi máquina está en el número de revoluciones sincrónicas, que es el número de revoluciones que dice su placa característica. Bien. Entonces, volviendo al esquemita que teníamos acá, que teníamos el inductor y el inducido, habíamos dicho que acá en el inductor se inducían tensiones, en donde esas tensiones que se inducen acá, son tensiones alternas, que va a la red eléctrica trifásica en este caso, en donde la velocidad angular omega va a ser 2pi por f. Entonces, en lo que respecta a las velocidades, ahí tenemos las máquinas sincrónicas lentas, las máquinas sincrónicas rápidas, en donde en las máquinas sincrónicas lentas, el número de pares de polo, digamos, P' va a ser mayor o igual a 2, y en las sincrónicas rápidas, menores o igual a 2. Acá tenemos un esquema del circuito magnético. Acá tenemos una máquina de polos exteriores, es decir, tenemos los polos en el estator de la máquina, o sea que el inductor estaría en el estator y el inducido acá en el rotor, o sea, el arrollamiento trifásico estaría acá en el rotor. Estas son máquinas de poca potencia, normalmente, digamos, se trabaja con esta en potencias muy bajas. En las centrales eléctricas existe la forma B y la forma C, o sea, máquinas de polos interiores
que sería esta máquina de polo saliente y esta que es turbo rotor, donde acá tenemos el entrehierro prácticamente constante. Acá, por ejemplo, en el dibujo este que tenemos acá, que tenemos un entrehierro constante, evidentemente este inductor es un turbo rotor. Estas máquinas de cuatro polos, habíamos dicho ayer que no iban a existir en potencias muy grandes porque serían inestables desde el punto de vista mecánico. Van a ser estables siempre y cuando el número de pares de polos crezca. Por eso que las máquinas de polo saliente tienen un gran número de pares de polo y el número de revoluciones es bastante bajo. Estas máquinas, debido a su configuración geométrica, son máquinas cuyo el eje, propiamente dicho, de la máquina va a trabajar en forma vertical. O sea, que esto va a ser como una especie de alfajor, como les decía yo, en donde tengo que la máquina tiene un mayor diámetro y un espesor más bien chico. Entonces, esas máquinas, ¿cómo pueden trabajar? Pueden trabajar acostadas. En cambio, esta va a ser una máquina que va a tener una longitud apreciable y un diámetro más chico, la máquina turbo rotor, en donde normalmente son de un par de polo o a lo sumo de dos pares de polo, pero generalmente un par de polo, o sea que ese rotor se va a mover a 3000 RPM. Por supuesto que esto se va a aplicar en centrales térmicas. Y esta que tengo acá, polo saliente, normalmente en centrales hidráulicas. Esta que tengo acá, es una máquina que va a trabajar con su eje en posición de trabajo horizontal. Acá, en lo que respecta al inducido, el inducido va a tener un arrollamiento trifásico que normalmente es de 2 capas, es decir, con un factor de arrollamiento bajo y de un Q fraccionario donde P es mayor o igual a 2. Esto se hace ¿para qué? Para disminuir el contenido armónico de la onda. A los fines de mejorar el comportamiento de ese en estado que no sean estacionarios, se coloca en la zapata el arrollamiento de jaula amortiguadora, como vemos acá. Esta es una máquina de polo saliente. Acá lleva lo que se llama un anillo de cortocircuito, ya lo vamos a ver en el dibujo más detallado. Estas son barras de la columna polar. Y en el caso de una máquina turbo rotor, lleva también un anillo de cortocircuito dispuesto de esta manera en el rotor. Si nosotros vemos acá, tenemos una máquina de polo saliente, fíjense, si bien es cierta que está dibujada en forma horizontal, pero no sería su verdadera posición de trabajo. Fíjense todos los polos que tiene esta máquina. Esta máquina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. Observamos acá este polo, por ejemplo, acá tenemos aislada una columna polar y conjuntamente con su cabeza polar, con su zapata polar, y esto que veíamos acá de la jaula amortiguadora está dibujada ahí. Y esto que tenemos acá sería el arrollamiento de excitación, los ciertos arrollamientos que tenemos acá. Este es un arrollamiento de jaula amortiguadora de un polo. Después lo vamos a analizar eso más adelante cuando veamos el tema de estabilidad de la máquina. Y acá tendríamos el devanado de uno de los polos, que es lo que le mencionaba. Esta máquina que vemos acá es una máquina de tipo turborrotor. Esto que tenemos acá es el rotor, o sea, sería el arrollamiento de excitación. Observamos que tenemos 4 arrollamientos.
4 polos. De tal modo que esta máquina estaría, digamos, funcionando a un número de revoluciones sincrónico de 1500 RPM. Acá puede observarse los anillos colectores, o sea, a donde va a tener unas escobillas, no están dibujadas acá, pero en donde se va a alimentar con estos anillos para poder excitar esto. Acá, ahí está, ¿ves? De vana de inductor, dice. Bueno, y acá hay un corte, digamos, un pedazo de esto. Acá tenemos el ranurado que lleva el rotor, propiamente dicho. Profe. Acá va metido acá tenemos un conductor que va a través de la ranura, sería uno de estos conductores que va acá. Queda un espacio ahí con un canal de ventilación, bueno, y acá también lleva una aislación. Acá no se ha dibujado conductor para mostrar que esto acá en la parte superior, para que esto no se salga, obviamente, lleva una cuña. O sea, se pone una cuña a través de toda la ranura. En lo que respecta al movimiento relativo que va a haber entre estator y rotor, o sea, no es que el estator se esté moviendo, se refiere al campo. El campo que está producido por una corriente IP, o sea, por allí de los polos, que es una corriente continua, el inducido lo va a ver, dice, como un campo giratorio. Bueno, ayer explicábamos, si esto se está moviendo a una velocidad n, que sería la velocidad de sincronismo, y tenemos, supongamos, un vector acá, campo magnético, el eje magnético de este enrollamiento, voy a tener líneas de campo que al moverse esto, van a ir pegando sobre los conductores en el estator que están fijos. O sea, el estator lo ve como si fuese un campo giratorio. Pero en el estator se inducen tensiones. Se inducen tensiones, comienza a circular una corriente, hay una fuerza magnetomotriz, una excitación magnética, o sea, produce un campo magnético, y el campo magnético del estator es un campo giratorio, empieza a moverse. Ahora, ¿por qué se dice que la máquina es sincrónica? Porque la velocidad con que está girando el rotor y por ende ese campo magnético, rotórico o inductor que fue originado por corriente continua, la velocidad que lleva ese campo va a ser exactamente igual a la velocidad que va a adquirir el campo, digamos, en el inducido, es decir, en el estator. Entonces voy a tener velocidad de campo estatórica y velocidad de campo rotórica, que son iguales, o sea, no hay diferencia de velocidades en ese sentido. Entonces quiere decir que ambos campos están en sincronismo. Por eso se dice que estamos en presencia de una máquina sincrónica. Acá observamos que la tensión inducida de rotación en cada fase del inducido aparece una tensión que se induce una tensión que le voy a llamar UP, o sea, ¿debida a qué? A los polos, o sea, al campo que me está produciendo el rotor. Por eso que a esa UP le voy a llamar tensión de rueda polar. Pero esta tensión UP no es continua, es una tensión alterna que voy a tener en el estator. Por lo tanto, en el estator yo voy a tener M tensiones inducidas por fase del arrollamiento que tenga ese inducido. Recuerden ustedes que M era el número de fases, por lo tanto, esas M tensiones inducidas por fase del arrollamiento del inducido me va a dar lugar a un sistema M-fásico simétrico de tensión. O sea, si tengo 3 fases, trifásico. Muy bien. Si la máquina está en vacío, como le mencionaba
hace un ratito, la tensión en bornes que yo voy a tener acá va a ser exactamente igual a la tensión que se induce. Por eso que he puesto acá UP. Pero en cambio, si ya tengo una carga, ya va a comenzar a circular una corriente, en la máquina se van a producir caídas de tensiones reactivas y resistivas, que ya la vamos a ver. Entonces quiere decir que la tensión UP, que sea, que digamos, inducida, que es esa tensión de rueda polar, va a ser distinta a la tensión en bornes que yo voy a tener acá. O sea, la tensión que se induce va a ser mayor que la tensión que yo tengo. Que eso después se lo puede ver en los diagramas fasoriales. Acá vamos a tener corrientes simétricas en el inducido. Bueno, van a ser simétricas, obviamente, siempre y cuando las impedancias de carga sean iguales. Estas corrientes simétricas, digamos, en el inducido, de esto, a través obviamente del entrehierro delta, me va a dar origen a una excitación en ese inducido que le voy a llamar θ 2. Y esa excitación va a ser una excitación giratoria, que es lo que decíamos hace un ratito. De acuerdo a la carga que yo tenga acá, si es óhmica, si es inductiva, si es capacitiva, el inducido va a reaccionar de una determinada manera que ya lo vamos a ver oportunamente, lo que se conoce como, esto da lugar, esta excitación giratoria da lugar a lo que se denomina la reacción del inducido. Por lo tanto, como mencionábamos hace un rato, me aparece una excitación giratoria θ1 en el estator, y estas dos excitaciones, θ1 y θ2, van a girar en entrehierro, porque en realidad lo que a mí me interesa es el campo del entrehierro, a una velocidad sincrónica, en donde la posición relativa que van a tener estas excitaciones θ1 y θ2 no va a variar. En régimen estacionario simétrico. Entonces quiere decir que la interacción entre ambas, entre estas dos excitaciones, va a dar lugar a que aparezcan fuerzas. Y esas fuerzas son las que dan origen o que posibilitan de alguna manera el intercambio electromecánico de la energía. Muy bien. Vamos a trabajar, o sea, vamos a considerar primero, porque primero tenemos que ver la máquina saturada y después cuando no es saturada. Si la máquina no está saturada, quiere decir que vamos a hacer un estudio de la máquina. Si ustedes se imaginan la curva del magnetismo, la curva de magnetización, máquina no saturada, o sea, la curva de magnetismo de la máquina va a tener una parte lineal, una parte del codo, y después viene la zona de saturación magnética. Entonces, si voy a analizar primero la máquina no saturada, es como que estoy trabajando en la parte recta de la curva de magnetismo, de la curva BH. O sea, ¿qué significa eso? Ustedes saben que en la inducción magnética B larga, mayúscula, es mu por H. Pero mu varía, porque si mu fuera constante, quiere decir que estaríamos en presencia de la ecuación de una recta, B igual a constante por H. Pero mu va variando. O sea, la permeabilidad relativa del material cambia conforme a la excitación que yo le dé al material. Ahora, en los inicios, digamos, de la curva, hay una parte que es recta, o sea que se podría considerar que la permeabilidad es constante. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar, la máquina bifásica de polos interiores,
en servicio estacionario simétrico. Este RE significa régimen estacionario simétrico, o servicio estacionario simétrico, como más le guste. Entonces acá, ¿qué nos vamos a plantear? Así como lo planteamos oportunamente cuando veíamos el modelo general de máquina eléctrica. O sea, no considerábamos la saturación, no se van a considerar pérdidas en el hierro ni adicionales, se dispone, dice, de una distribución de excitaciones que la vamos a suponer senoidales, en delta, o sea, del entrehierro. No vamos a considerar el efecto de ranura profunda, ya vamos a ver oportunamente qué es eso de la ranura profunda. No se considera la influencia de la temperatura y tampoco se disponen de ranuras alveadas en el estator y en el rotor. Bien, recordemos las ecuaciones de tensión, por ejemplo, de PS, o sea, de polo saliente, de la máquina de polo saliente. En el sistema de Q, nosotros teníamos que la ecuación de tensión era este sistema que veo acá, una ecuación matricial. Tensión igual a impedancia por corriente, Z por I. Acá tenemos BD1 y BQ1, que serían las tensiones de eje DIQ en el estator, y BD2 y BQ2 las tensiones en el eje DIQ en el rotor. Y acá tenemos también corriente en el estator, eje D y eje Q, y corriente en el eje D y eje Q en el rotor. Perdón, al revés, estoy hablando mal. Si el subíndice 1, hemos dicho, es inductor, y el subíndice 2 es inducido, quiere decir que el subíndice 1 es el rotor y el subíndice 2 es el estator. Disculpe. Pero acá teníamos nosotros que el rotor giraba en sentido antihorario. Acuérdense ustedes cuando veíamos el modelo general de máquina saliente, ya sea con el modelo general de máquina eléctrica, ya sea con polo saliente o con entrehierro constante, nosotros planteábamos que ese rotor se movía en sentido contrario a la aguja del reloj. ¿Pero qué tenía el modelo? El modelo tenía un polo dibujado en el estator, digamos, de la máquina. Y acá tenemos al revés. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es cambiar, para hacer el análisis, cambiar el sentido de giro de la máquina, en vez de hacerlo girar con la velocidad angular omega en sentido contrario al aguja del reloj, hacerlo girar con la velocidad angular omega en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ¿eso a qué va a dar lugar? Que me cambien de signo algunas cuestiones acá en la ecuación nada más. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque mi rotor, o sea, mi inductor está en el rotor y mi inducido está en el estator, o sea, al revés. Entonces la expresión, ya no, poniendo de esta manera, me queda expresada, fíjense que acá era menos, acá tengo más. Acá era menos, acá tengo más. Después, acá es más, tengo menos. Y después, acá es más y tengo menos. Entonces, el inductor, les digo, es un enrollamiento está en el eje D, que está alimentado con corriente continua. Por lo consiguiente, para un número, digamos, de pares de polos, supongamos, igual a 0, vamos a tener que la ecuación de tensión va a ser esta, U de 1, U de 2, UQ2, igual a esta matriz
impedancia por esta matriz corriente. Las magnitudes de campo y mayúscula en régimen estacionario simétrico, vamos a tener que LD por omega es XD, y LQ por omega es XQ, y MD por omega por I1 va a ser U sub P. De tal modo que la tensión U1, le voy a llamar U1, va a ser R1 por I1, la tensión U de 2 va a ser R por I de 2 menos XQ por IQ2, y UQ2 UP más XD por I de 2 más R por IQ2. Entonces quiere decir que para el inducido, prescindimos de su índice 2, en forma matricial, vamos a tener esta ecuación. U de UQ menos 0UP igual a esta matriz por esta matriz corriente. Esto es lo que se conoce como reactancia sincrónica de eje transversal, que es el XQ, y este XD que aparece acá sería la reactancia sincrónica de eje longitudinal, en donde las magnitudes de fase vamos a trabajar con la matriz D, que es la matriz de transformación que veíamos de la transformación de Park, en donde a esa expresión que teníamos hace rato la premultiplicamos por la matriz D, nos queda esto, efectuando las operaciones llegamos a esta expresión. Si reordenamos los términos, como hemos visto el día de ayer, vamos a tener que U de coseno gamma más UQ seno gamma menos UP seno gamma es igual a esto que tengo acá, y U de seno gamma menos UQ coseno gamma más UP coseno gamma es esto que tengo acá. Si tomamos nosotros como referencia el eje D, vamos a tener esto en valores instantáneos, en valores complejos. En valores instantáneos, la U de coseno gamma más UQ seno de gamma no es otra cosa que la tensión U alfa, o sea, en la fase alfa. Si lo voy a dibujar con valores complejos, sería UD más JUQ, que sería la tensión U alfa. UP, seno de gamma, sería JUP, y D coseno gamma más IQ seno gamma sería la corriente alfa, el sistema alfa beta, obviamente. Y tengo acá como valor complejo ID más JIQ y alfa. XQ por IQ, coseno de gamma, XQ por IQ, y XD por ID, seno de gamma, sería JXD por ID. Este coseno de gamma me da que son reales y este seno de gamma que son imaginarios. Nos va a resultar entonces que la tensión U alfa va a ser la suma de la tensión UD, o sea, en el eje D, más J, UQ, o sea, en el eje Q. Y eso lo podemos reescribir como JUP más R por LID más JQ menos XQ más JXD por ID. ¿En dónde? Sumando y restando, JXD por JIQ, nos queda que menos XQ por IQ es igual a JXQ por JIQ. Por lo tanto, la ecuación de tensiones de una fase alfa de la máquina bifásica el régimen estacionario simétrico, la tensión U alfa va a quedar de esta manera: JUP más R por I alfa más JXD por I alfa más JIQ por JXQ menos XD. Y U alfa igual a JUP más R por I alfa más JXD por I alfa. Esta ecuación que tengo acá arriba va a ser para máquina de polo saliente y la que tengo abajo para máquina turbo rotor.
Lo que pasa es que la máquina de turbo rotor, la reactancia sincrónica de eje longitudinal y de eje transversal son iguales, por lo tanto este término se me anula. Si hacemos un diagrama de fasores, diagrama fasorial, fíjense en ustedes, bueno, esto está dibujado, digamos, en forma, está acostado, normalmente quizás ustedes se imaginen el eje real hacia la derecha y el eje imaginario más J hacia arriba. Por eso yo lo puedo hacer rotar y voy a tener el eje real acá justo en coincidencia con el eje D, en este caso, que va a ser la referencia acá, y tengo acá, en el eje Q, tengo el eje imaginario más J. Acá tenemos un diagrama fasorial para una máquina de polo saliente y acá para la máquina turbo-rotor en base a las ecuaciones que hemos analizado. Entonces, fíjense ustedes que acá voy a tomar como referencia para empezar a trabajar, para empezar a hacer el trazado de esto, la tensión de rueda polar, UP, JUP. A JUP, acá, le tengo que sumar, a ver, acá está, vamos acá, JUP, le tengo que sumar esta caída de tensión, que la tengo acá, J y Q por J por XQ menos XD. Ahí está. Después sumamos la caída de tensión, esta que tengo acá, JXD por I alfa. Y después sumamos la caída de tensión R por I alfa, que es la que tengo acá. Y eso me va a dar como resultante la tensión U alfa. Fíjense ustedes la posición que tiene la corriente I alfa. Está dibujada hacia abajo, no está dibujada hacia arriba. Este es el ángulo fin. ¿Por qué? Porque si la máquina está trabajando como generador, es como decir, tengo la red y tengo la máquina. Y la máquina me está mandando una corriente hacia la red, o sea, está trabajando en sistema generador. No como sistema consumidor, que sería como la máquina trabaja como motor, o sea, toma corriente de la red. O sea, como motor, esta corriente va a estar para el otro lado. Entonces, tengo esta corriente acá. Y fíjense que esta R por I alfa que tengo acá es paralela, o sea, está en fase con I alfa. Y esta caída de tensión que tengo acá está a 90 grados de R por I alfa, o sea, 90 grados de esta tensión. Fíjense que el fasor de este dibujo está para arriba, o sea, tengo tensión adelantada con respecto a la corriente. O sea, una caída inductiva, digamos, pura en ese sentido. Ahora, fíjense ustedes que en la máquina del turbo rotor tengo exactamente el mismo diagrama de fasores, pero se anuló esto. Porque acá no hemos visto, pero esto va a tener dos componentes, o sea, una componente en el eje D y una componente en el eje Q. O sea que esta caída está, digamos, paralela a la componente esta. Acá, esto, XQ y XD, son iguales para una máquina turbo rotor, o sea que esto se anula, se hace cero, por eso que acá no aparece. Por eso, al no aparecer, si nosotros nos fijamos en esta ecuación, vamos a tenemos la corriente acá, JUP, ahí está. Tengo que sumarle la caída reactiva, que está a 90 grados de esta corriente, JXD por I alfa, que es lo que tengo acá. Y después le tengo que sumar la caída resistiva, que está en fase con la corriente I alfa, que es lo que tengo acá.
La resultante de esta suma de vectores me da la tensión U alfa, que es lo que tengo acá. Si cambiamos de sistema de referencia, si nos vamos a un sistema de referencia BR, que se llama, BR significa batado reactivo, lo que se toma como referencia la tensión de fase. Ahora, entonces, si vamos a tomar como referencia la tensión de fase, ¿cuál es la tensión de fase? La tensión U alfa, la fase alfa. O sea que a esa tensión la vamos a dibujar en el eje real. Esto es lo que se denomina sistema batado reactivo. O sea que acá van a aparecer tensiones y corrientes complejas. Para una máquina de polo saliente, nosotros tenemos que U alfa es UP más R por I alfa, más JXD por I alfa, más JXQ menos XD por IQ. Y para turborotor va a ser exactamente lo mismo que lo que tengo arriba, pero sin esto. A ver, ahí está XD igual a XQ, y fíjense que es lo mismo que tengo acá, pero nada más que esto se anula, me queda esta parte nada más, es decir, UP, L por I alfa, que está puesto acá, y JXD por I alfa, que es lo que tengo acá. Bien, si hacemos un diagrama fasorial en el sistema batado reactivo, fíjense, este es el eje real y el eje imaginario que está más J, que está acá, que está a más 90 grados. Ahí está, ¿ves? Eje real, eje imaginario. Entonces me dice que tome como referencia la tensión U alfa. Muy bien. Acá aparece un ángulo que ya lo vamos a ver en detalle, que se llama ángulo de carga, el ángulo delta. ¿Qué significa? Que cuando la máquina comienza a funcionar, o sea, yo la máquina, después lo vamos a ver en detalle eso, cuando entra en funcionamiento o entra en paralelo con una red, la tensión esta de rueda polar igual a la tensión, o sea, igual a la tensión en Born. Yo le empiezo a excitar la máquina y se agranda esta tensión. Pero si esta estuviese acá, sin este ángulo, ¿qué pasaría? Tengo un sistema reactivo, no me sirve eso a mí. O sea, puedo hacer intercambio de reactivos nada más con la red. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que la máquina me aporte al sistema una determinada potencia activa. Y para eso, ¿cómo hago? Le doy un empujón, llamémosle así, a la máquina impulsora, sale momentáneamente de sincronismo la máquina, no se sale del todo de sincronismo, y el vector UP, que estaba pegadito con el vector U alfa, pasa a posicionarse acá en el segundo cuadrante, el vector UP, y adquiere un determinado ángulo. Entonces, eso significa que la tensión de rueda polar, fíjese que tiene este tamaño. Quiere decir que yo aumente de alguna manera la corriente de excitación en mis polos para que esta tensión crezca. Bueno, a esta tensión yo le tendría que sumar, que es paralela al eje D, digamos, donde voy a tener, porque si yo tengo acá la posición de mi corriente I alfa es esta, de acuerdo al ángulo phi que yo tengo acá, de desfase entre tensión y corriente, que si bien es cierto acá es mayor a 90 grados, pero era por una cuestión matemática, observamos que tiene dos componentes, lo hemos puesto nosotros hace rato, tiene una componente ID, o sea, en el eje D, y una componente en el eje Q. Acá, en fase con esa corriente, o sea, el componente que tengo en el eje
la corriente que tengo en el eje D, voy a tener esta caída de tensión que es JQ por XQ menos XD, que es lo que tengo acá. A esa caída yo le debería sumar la caída JXD por I alfa, que va a estar a 90 grados de la corriente alfa, adelantada a 90 grados. Es como que yo la tengo acá, pues está acá, está adelantada a 90 grados, ahí alfa, la estoy sumando. Y le tengo que sumar la caída resistiva R por I alfa, que va a estar en fase con la corriente. Y eso me da la tensión alfa. O sea, diagrama A, que para polo saliente, y el B, que para turbo rotor. Simplemente acá esto se anuló, o sea que directamente a UP le sumo vectorialmente JXD por I alfa y le sumo R por I alfa para que me dé la tensión U alfa. Y lo que hace vamos a ver la ecuación de tensiones entonces de la máquina trifásica. Sería, porque nosotros lo que hemos hecho, esto como si la máquina fuese bifásica. Incluso vamos a analizar la serie bifásica del sistema alfa-beta, hemos analizado para una sola fase, para fase alfa. Acuérdense que para la transformación de un sistema trifásico a uno bifásico, nosotros lo hacíamos a través de esta matriz C, que no es la misma matriz D de la transformación de Park, no confundamos. La matriz C me sirve exclusivamente para pasar de trifásico a bifásico o viceversa, con su inverso. Entonces teníamos, acuérdense, cuando veíamos modelo general de máquina eléctrica, que la tensión en el sistema bifásico, la matriz de tensión era igual a una matriz C inversa multiplicada por la matriz de tensión en el sistema trifásico. Bueno, acá, si yo quiero saber cuánto es la matriz de tensión en el sistema trifásico, tengo que invertir esa matriz que decía C elevado a la menos 1, o sea, poner como matriz C y multiplicar por la matriz de tensiones B2. Claro, lo que pasa es que yo estoy conociendo esto, yo tengo que llegar a esto, yo estoy conociendo esto con mi modelo. Recordemos, entonces, ¿qué teníamos acá? Esto es conocido por ustedes. La matriz de tensión en el sistema trifásico tenemos la BU, B sub B, BW, o sea, la fase W, y acá tengo la matriz de tensión en el sistema bifásico, pero tengo B alfa y B beta más. Tenía que, así como hacíamos con las corrientes, ¿se acuerdan? Que tenía que aparecer una corriente y cero, bueno, acá también tiene que aparecer una tensión B sub cero. Y esto era igual a raíz de 2/3 por toda esta matriz, que la determinación de esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Entonces quiere decir que en régimen estacionario simétrico podemos considerar solamente la primera ecuación del sistema. Valores en mayúscula, esos son valores de fase. Vamos a la tensión U sub U. O sea, U sub U, fasor, va a ser igual a raíz de 2/3, que es lo que estoy poniendo acá, por U alfa. O sea, esto, por U alfa. Esto es igual a esto por esto. U sub alfa es raíz de 2/3 por U alfa. Pero esto, ¿qué voy a hacer acá? Aquí era igual U alfa. Era UP, acuérdense. O sea, tengo acá raíz de 2/3 por UP más R por raíz de 2/3 y alfa más JXD por raíz de 2/3 por alfa. Y más JXQ menos XD por raíz de 2/3 y sub Q. Eso viene de las ecuaciones, o sea, reemplazando acá, no alfa, por las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Que va a ser raíz de 2/3, paréntesis, esto.
UP más R por I alfa más J XD por I alfa más J XQ menos XD por IQ. Entonces le aplico la propiedad distributiva, por eso me está apareciendo el raíz de 2/3 acá, acá y acá. Si nosotros nos acordamos que N2 sobre N3 era raíz de 3 medios, y decimos que el subíndice 2, ahora vamos a decir que el subíndice 2 es para el sistema bifásico, 2 romanos, y 3 romanos para el sistema trifásico, vamos a tener entonces que la raíz de 2/3 de la tensión U sub P supongamos, para el sistema bifásico es igual a UP para el sistema trifásico. Y raíz de 2/3 de IQ para el bifásico va a ser igual a IQ para el trifásico. Bien. Si nosotros omitimos el subíndice 3, no anda con tanta historia, vamos a tener que la raíz de 2/3 por I alfa es igual a la corriente I sub U, o sea, en la fase U del sistema trifásico. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Que la tensión en la fase U del sistema trifásico, que habíamos dicho, es igual a raíz de 2/3 por U alfa. Esto me va a quedar que es igual a raíz de 2/3 por UP más R por raíz de 2/3 por I alfa más JXD por raíz de 2/3 por I alfa más JXQ menos XD por la raíz de 2/3 de I sub Q. O sea, en otras palabras, U sub U, o sea, la tensión en la fase U del sistema trifásico, va a ser igual a UP más R por IU más JXD por IU más JXQ menos XD por IQ. Y la tensión U alfa era igual a UP más R por I alfa más JXD por I alfa más JXQ menos XD por IQ. Estas ecuaciones de tensiones, como dice acá, van a ser equivalentes. Fíjese que tenemos este término también de XQ menos XD, o sea, las XQ son equivalentes, las XD son equivalentes. Quiere decir que con ese criterio yo puedo decir que la reactancia XD va a ser igual a MD más L alfa S, todo por omega, y eso lo puedo poner como que es igual a LD principal más L alfa S por omega, y en otras palabras igual a XD principal más X alfa S. La XQ como MQ más L alfa S por omega, el subíndice S era debido a la dispersión, y va a ser igual a LQ principal más L alfa S por omega. En otras palabras, esto va a ser XQ principal más X alfa S. Por lo tanto, para una máquina bifásica, tenemos que la reactancia XD 2 romanos, o sea, para máquina bifásica, es igual a N2 romano al cuadrado por lambda D principal más lambda S 2 romano por omega. Y esto es lo que sería la X de fase, o sea, la reactancia por fase, donde el eje D coincide con el eje de la fase. Y la XQ, 2 romano, va a ser igual a N2 romano al cuadrado por lambda Q principal más lambda S 2 romano por omega, y esta va a ser la reactancia por fase, donde el eje Q coincide con el eje de la fase. Y en la máquina trifásica, ¿qué vamos a tener? Que la XD para el sistema trifásico va a ser igual a N3 romano al cuadrado por
3 medios de lambda D principal más lambda S 3 romano por omega. Y esto va a ser igual a 3 medios de XD principal por fase, donde el eje coincide con el eje de la fase más XS 3, o sea, del sistema trifásico. Y la XQ, para el sistema trifásico hacemos algo similar, o sea, n3 romano al cuadrado por 3 medios de lambda Q principal más lambda S 3 romano por omega. Y eso me quedaría 3 medios de XQ principal por fase, en donde el eje coincide con el eje de la fase, más la reactancia de dispersión XS sistema trifásico. Entonces, con ese criterio, como tenemos que N2 sobre N3 raíz de 3 medios, quiere decir que esto implica que N 2 romano al cuadrado por lambda S 2 romano es igual a LS 2 romano, y va a ser igual a N3 romano al cuadrado por lambda S 3 romano igual a LS en el sistema trifásico. Por lo tanto, esto nos muestra que la reactancia transversal XQ en el sistema bifásico es igual a la reactancia transversal XQ del sistema trifásico. Y la reactancia XD, eje directo o longitudinal del sistema bifásico, es igual a la reactancia XD del sistema trifásico. Por lo tanto, el régimen estacionario simétrico para una máquina trifásica, con el subíndice 2 para magnitud del inducido, ¿qué nos va a quedar? Para turborrotor, U2 va a ser igual a UP, esto es el inducido, o sea, depende de la tensión en Borne, UP más R2 por I2 más JXD por I2. Eso si la máquina es de turborrotor. Y bueno, si es de polo saliente, lo único que se diferencia es esto, se le agrega esto, porque hasta acá es como si fuese turborrotor y acá le estoy agregando esta J, XQ menos XD por IQ, polo saliente. Y estas ambas ecuaciones, dice, son independientes de la matriz C. Por lo tanto, U2, tensión U2, es UP más R2 por I2 y más JXD principal más X2S por I2 y más JXQ principal menos XD principal por IQ. Para esto, para poder salir. Y acá, donde U2 va a ser UP principal más R2 por I2 más JXD principal más X2S por I2. Si es turborrotor, obviamente, porque esto se anula. Acá, hasta XD principal más X2S le vamos a llamar XD directamente. Y esta corriente 2 va a tener dos componentes, que va una en el eje transversal y otra en el eje directo o longitudinal. O sea que I2 va a ser IQ más ID, fasorialmente hablando. Es decir, considerando las caídas de tensión, donde XD principal por IQ más XQ principal por ID, directamente esto va a ser igual a XD por I2. Porque esto era XD. Por lo tanto, las ecuaciones de tensión de la máquina con turborrotor nos va a quedar U2 igual a UP más R2 por I2 más JXD por I2. Fíjense que acá esto nos lleva a ¿qué? A un circuito eléctrico equivalente, donde tendríamos acá UP, que sería la tensión que se induce. Esto P es igual a la tensión en Borne cuando esto está en vacío, o sea, esta corriente va a valer cero, o sea que no va a haber caída de tensión acá. Pero cuando esté con carga, acá va a haber caída de tensión. Acá tenemos la XD en serie con esta resistencia que le vamos a llamar R2. Y acá
esta tensión UP que tengo acá, si bien es cierto que es una tensión alterna, esa tensión UP es proporcional a la corriente 1. Pero la corriente 1 es una corriente continua. O sea, la función que yo intervenga sobre la corriente de excitación, voy a intervenir de alguna manera aumentando o disminuyendo la tensión de rueda polar UP, que es una tensión alterna que se me ve reflejada en el inducido, en este caso en el estator de la máquina. Acá, como bien está expresado acá, dice en el circuito equivalente que estamos viendo acá, se representan las magnitudes de fase, o sea, para una fase. Así como al analizar el circuito eléctrico equivalente de un transformador, ¿sí? Por más que sea un transformador trifásico, ustedes lo están analizando para una fase. Y en todos los estudios eléctricos de las máquinas, en este caso de las máquinas eléctricas rotativas que estamos viendo, que la máquina sincrónica tiene un circuito eléctrico equivalente, la máquina sincrónica también va a tener su circuito eléctrico equivalente, y si bien es cierto que son máquinas polifásicas o máquinas trifásicas, para el caso nuestro, siempre el estudio, o sea, se lo hace por fase, o sea, para una fase. Bien, eso nos lleva entonces el circuito equivalente de la máquina sincrónica en régimen estacionario simétrico para polo saliente y para turbo rotor nos lleva a este diagrama de fasores, obviamente más completo en ese sentido. Donde, fíjense ustedes que acá aparece una serie de caídas de tensión que después se lo puede ir analizando en un circuito eléctrico equivalente más completo. Después le voy a pasar yo un PDF donde está más desarrollado esto. Si la máquina, bueno, acá está con carga, si la máquina, bueno, esa es la máquina en vacío, si está cargada, bueno, va a circular corriente 2, y si está en vacío, obviamente, esta tensión va a ser igual a esta tensión. O sea que en vacío de la corriente I2, esta que aparece acá, como está mencionado acá, vale 0. O sea que esta tensión que tengo acá, U2, va a ser igual a en Borne, va a ser igual a la tensión UP que tengo de rueda polar. O sea que si yo represento esto fasorialmente, voy a tener una tensión U2 acá y esta tensión UP acá. ¿Estamos? Esto nos lleva a que el campo giratorio que vamos a tener, que va a aparecer en el entrehierro, es proporcional a ¿qué? A la tensión que se induce. Bien. Y esto que estamos analizando acá, esta consideración, es válido para ambos tipos de máquinas. O sea, para la máquina de polo saliente y para la máquina de turborotor. O sea, si la máquina está en vacío, está andando en vacío, la tensión de rueda polar, o sea, la tensión que se ha inducido en el estator, es exactamente igual a la tensión que va a tener por orden de la máquina. Bueno, ya vamos, en la próxima clase ya vamos a avanzar con la máquina con carga. Todavía no lo quiero, digamos, meter de lleno en esto, porque vamos a ir viendo y analizando cada vez adentrándonos más y viendo más cosas. Bueno, espero que los conceptos que vamos viendo hasta el momento
se vayan afianzando de alguna manera, porque es muy importante tener claro algunas cosas. No dejen para después, digamos, en el sentido de ponerse a estudiar hacia las voladas, si es que hay que hacer algún trabajo práctico o algo por el estilo. Yo, en el transcurso de la semana, les voy a subir un PDF, manuscrito, por mí, de la teoría que está relacionada, obviamente, con esta diapositiva que está en este PowerPoint, por supuesto con más detalle, porque acá en el PowerPoint se ponen algunas cosas, nada más no se pone todo. Así que, bueno, ya les voy a ir abordando, digamos, eso. Por hoy, vamos a dejar acá y nos estaremos viendo, obviamente, la semana que viene, el día lunes. Bueno, espero que no se dejen estar. Trabajo práctico, recuerden ustedes que lo tienen que presentar, por ahí me encuentro la fecha. No dejen, no dejen para el último, porque ayer se les preguntó y no habían hecho nada, hoy se les volvió a preguntar y tampoco habían hecho nada. Después vayan pensando, vayan estudiando, porque tenemos que evaluarlos a ustedes. Y vamos a hacer una evaluación. Así que vayan leyendo, vayan estudiando y después ya vemos qué características va a tener esa evaluación. A modo de parcial, llamémosle así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado